Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Estamos en Juan 5 y vamos a dar lectura desde el versículo 25. Esos dos versículos, 25 y 26. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de toda gracia, infinito en misericordia, bueno, amable, justo, nos acercamos porque reconocemos que todos estos atributos y muchos más son lo que definen a este gran Dios, a ti, Dios Padre. Y gracias te damos porque en un momento tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Te agradecemos por su vida, te agradecemos por las palabras que habló, te agradecemos por lo que tenemos aquí en las Escrituras y te pedimos que nos ayudes a entenderlas, que nos ayudes a ponerlas por obra de ser posible. Y si hay alguno en medio de nosotros, Señor, que no las ha entendido, dale esa claridad. Y si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, dale la fe, Señor. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero que meditemos en estos dos versículos. Vamos a iniciar con uno de ellos. Esto que acabamos de leer tiene, aquí vemos a Jesús que tiene el poder dado por el Padre para otorgar vida a los muertos, tanto física como espiritualmente, y los que oigan vivirán. Y aquellos que escuchan su voz y que la aceptan tienen vida eterna. Al que cree, al que me envió, tiene vida eterna, dice Jesús. Podemos decir que esta es la afirmación más importante que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. Y usted como creyente debe reconocer la necesidad de recibir esta vida espiritual que Jesús ofrece. Y debe comprender que esta nueva vida implica una transformación radical y un cambio profundo de su ser, permitiéndole tener comunión con Dios y la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que encontramos aquí en estos versículos. Y eso es lo que vamos a ver como 6 características de un cristiano. 6 características de un cristiano. Y para ustedes que vinieron la semana pasada, recordarán que él introduce el versículo 24 con una fórmula. Dice, de cierto os digo, o en verdad os digo. Y lo que dice con esta fórmula o usando esta fórmula, nos está llamando a prestar mayor atención a lo que viene. Y sabemos que todas las palabras, por supuesto, todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo son importantes y son significativas. Sabemos que todo lo que Él dijo y creemos que todo lo que Él dijo es de vital importancia, pero Él es el que está haciendo este énfasis. Él mismo está haciendo este énfasis particular y lo hace también en este versículo 25, en verdad. O de cierto os digo. En otras palabras, les llama a prestar una atención especial. Y si quiere tomar notas, hoy vamos a dividir nuestro tiempo en 6 características de un verdadero cristiano. Recuerden el versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra. Lo primero es que un cristiano es uno que escucha la voz de Jesús. Uno que escucha la voz de Jesús. Eso es lo primero. Escucha, la oye y cree al que me envió. Y si creen que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces el cristiano es uno que escucha su palabra. Y cualquiera que escucha puede estar seguro de 2 cosas. Una es que tiene vida eterna y la otra es que no vendrá a condenación. En otras palabras, Jesús en un solo versículo nos está dando todo el evangelio. Y después de haber dicho esto, en el versículo 24, procede a tomar estas 2 cosas que dijo allí juntas y ahora las elabora desde el versículo 25 en adelante.
Ese es un procedimiento común en Jesús. De hecho, es un procedimiento sabio para cualquier orador. Presentar el tema primero y luego desarrollarlo. Noten el versículo 25. En verdad os digo que viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán. ¿A qué se refieren estos textos? Bueno, es el desarrollo de la primera parte del versículo 24. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Y ojo, no está haciendo referencia aquí a lo que ocurrió cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, o a la hija de Jairo, o a Lázaro de entre los muertos, porque noten el versículo 26 lo que dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, esto a lo que se refiere es que nuestro Señor no simplemente se refería a ese poder milagroso y esa capacidad para resucitar a los muertos físicamente, sino que hay algo mucho más grande y mucho más importante, algo para lo que Dios realmente envió al Hijo a este mundo. Y esto es vivificar a los muertos espirituales, para dar vida nueva, para dar una vida espiritual a aquellos que hasta entonces habían estado fuera de la vida de Dios. Y esto nos lleva a la segunda característica, de esto ya hablamos la semana pasada, de la primera. Y lo segundo es que el cristiano recibe la vida. Uno es que escucha y lo otro es que recibe la vida. En otros lugares de las Escrituras, a esto se le llama la regeneración, el nuevo nacimiento si se quiere. Y de esto hablamos en el capítulo 3, cuando tratamos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y lo dijo también en el capítulo 5, cuando estos judíos estaban reprochando a Jesús porque había sanado a un hombre paralítico en el sábado, en el Sabbat. Por eso dice allí en el versículo 19 del capítulo 5, dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado a su Hijo. En otras palabras, está repitiendo esto mismo, que el Padre ha enviado al Hijo a hacer dos cosas. Uno, vivificar a los muertos, y dos, ejercer juicio, el juicio final. Muy bien, entonces el cristiano es aquel que recibe la vida, recibe esta nueva vida, es decir, es regenerado. Esa es la característica de un creyente. Y si no tiene esta nueva vida, pues no es de él. Y noten allí el versículo 20 lo que dice. Y obras mayores, se lo está diciendo a los judíos, y le dice, obras mayores que ésta les mostrará para que os admiréis. Esto está pasando después de que ha curado a este paralítico. Y se admirarán, dice. Eso es lo que va a suceder. Una vez que él ejerza este poder regenerador, ellos se admirarán. Estarán sorprendidos de que haya podido primero sanar a un hombre paralítico, pero esperen un momento, va a ser inclusive mayor. Están a punto de ver cosas que realmente harán admirar cuando las vean, y es vivificar a los muertos. Y es más, se admirarán aún más cuando vean el juicio final. Eso es la cosa que los hará admirar. Y ahora aquí les dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, y se admirarán de esto, de que Él pasará tiempo con personas como publicanos, como pecadores, porque los publicanos y las rameras serán vivificados. Eso era de admirarse, esa era su predicación, y eso fue lo que pasó, que hombres y mujeres completamente discapacitados, completamente desesperados por sus pecados, fueron transformados repentinamente, y todas las personas miraban con maravilla y admiración esto que estaba sucediendo. Y si lo recuerdan, esto mismo sucede en el libro de Hechos, cuando los apóstoles están predicando, está pasando lo mismo.
En el día de Pentecostés sucedió exactamente lo mismo. Pedro se para, predica y 3,000 almas son convertidas. Y luego, cuando él y Juan han sanado a ese hombre cojo en la puerta del templo, que encontramos en Hechos capítulo 3, ahí se nos dice que las autoridades se reunieron y tuvieron una junta sobre esto y estaban admirados de todo lo que estaba pasando. Y dijeron, ¿quiénes son estos hombres? Son hombres ignorantes, son iletrados y sin embargo miren lo que está pasando. No podían entenderlo, se admiraron porque no podían entender estas cosas. Y luego miren cómo se admiraron con lo que sucedió con Saulo de Tarso. Esa conversión los sacudió. De hecho, hasta cierto punto sacudió a toda la iglesia. Aquí está, el mayor de los perseguidores, el hombre que odiaba a Cristo y todas sus obras y todo lo que había escuchado de él. Este hombre estaba predicando y de repente Cristo lo cambia y se vuelve un hombre nuevo. El que antes perseguía a la iglesia con tanto vigor y vehemencia, ahora estaba predicando la fe en Cristo. Se admiraban. ¿Qué es esto? Aquí hay algo que está viniendo a este mundo, que está cambiando a las personas, volteándolas de patas para arriba, por así decirlo, haciéndolos hombres nuevos y mujeres nuevas, y se maravillaban y se admiraban. Y esto me lleva a la tercera característica: el cristiano es transformado. El cristiano entonces escucha a Cristo, el cristiano recibe la vida y el cristiano es transformado. Y les digo que este evangelio ha continuado teniendo este efecto por todo el tiempo, por todas las eras y por todos los siglos. Cuando este evangelio viene con su verdad y con su poder, hace cosas que sorprenden y asombran a la gente. Vemos hombres borrachos, desesperados, si se quiere, que habían perdido toda su voluntad, que habían perdido todo, simplemente impotentes en manos de un pecado terrible. Y cuando todo se ha intentado, cuando la psicoterapia y las ayudas con medicinas y más cosas, y cuando todo esto ha fallado, de repente, tal hombre al escuchar un sermón se convierte en un hombre absolutamente libre, un nuevo hombre liberado del pecado. Y el mundo, ¿qué hace? Lo mira, lo ve con maravilla y admiración. Y lean la vida de todos los santos, lean las historias de todos los grandes avivamientos, de todos los despertares religiosos, y eso es lo que siempre va a encontrar. Un mundo, por ejemplo, o el mundo miró con admiración la Reforma protestante, miró con admiración a los puritanos, miró con admiración, o está mirando con admiración lo que está sucediendo inclusive en Bogotá, una ciudad que por siglos y siglos estaba entregada a la herejía católica. ¿Y qué sucede? ¿Qué es esta cosa peculiar que ha tenido el efecto a lo largo de los siglos y que ahora tenemos aquí en medio de nosotros? Es el evangelio. Y estoy enfatizando esto porque esta es una parte esencial de ese evangelio. De hecho, quiero llegar tan lejos para decir esto, que cuando este poder de Cristo se ejerce en cualquier vida, le da una vida nueva. Y es tanto así que la persona misma que lo recibe también se admira. De hecho, iré más allá y diré esto: si usted, mi querido amigo, no se admira a veces de usted mismo, no creo que sea cristiano en absoluto. Nuestro Señor aquí dice esto de forma explícita, que cuando da vida a un alma, causa maravilla, causa admiración y lo hace. No hay nadie que se admire más que el individuo mismo, por supuesto. Él es el que está recibiendo la salvación. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí en ese versículo 20 de Gálatas. Cuando Pablo escribe esa carta, dice: y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, asimismo por mí. ¿Lo ve? ¿No es así? Vivo, pero no yo, dice él. Él no entiende ni siquiera lo que está pasando. Se admira a sí mismo. Algo ha sucedido. Ese es el mismo hombre, pero tampoco es el mismo hombre. Cristo ha venido a su vida y él lo ha recibido. Y esto debe enfatizarse por esta razón. Hay tantos hoy día que todavía piensan en el cristianismo de una manera que excluyen este elemento de maravilla y admiración. Piensan que son cristianos, pero no se admiran a sí mismos y no causan que nadie más tampoco se admire.
tienen la idea de que el cristianismo significa algo como esto, que vive una buena vida, que ciertamente necesita el perdón, pide perdón a Él y se lo da y ahí está. Y ese es el cristianismo para ellos, hacer lo mejor posible, vivir una buena vida, ser perdonado cuando falla. Y eso es todo el cristianismo. Piensan que el cristianismo es solo una cuestión de asistir a un lugar de adoración de vez en cuando, mantenerse dentro de ciertos límites, y eso es el cristianismo. Siempre han pensado que son cristianos, pero la pregunta, mis queridos amigos, ¿es eso el cristianismo? Y quiero intentar demostrarles esta mañana que no es el cristianismo. Eso es moralidad, eso es religiosidad, eso es religión. El cristianismo significa recibir la vida de Cristo. Significa convertirse en participante de la naturaleza divina. Significa que Él los ha vivificado, que ha puesto en ustedes este principio de vida espiritual. Vida que lo cambia todo. Es transformado. Eso es el cristianismo. Esa es la experiencia de cada uno que ha llegado a la conversión, ya sea el pastor MacArthur, ya sea Spurgeon o Jonathan Edwards o John Owen o usted o yo. Lo primero es que se dan cuenta que no sabían nada sobre la vida de Dios en su propia alma. Se dan cuenta que la religión es una especie de legalismo, es una especie de religiosidad y que Cristo le imparte vida. Y es de eso de lo que el Señor está hablando acá. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Él tiene este poder, así como mi Padre tiene este poder, dice Él. Bueno, ahora entonces, amigos míos, hago la pregunta obvia. ¿Has recibido esta vida? ¿Está la vida de Dios en su alma? ¿Le ha dado Cristo vida? Y esa pregunta me lleva a la siguiente característica. Un cristiano demuestra su nueva vida, da evidencias. Escuchen lo que significa ser cristiano. Escuchen lo que implica. Déjenme intentar decirles algo al respecto. Déjenme exponer su propia enseñanza. Y aquí está la primera cosa. Recibir esta vida significa un cambio profundo y radical de todo su ser y se demuestra. Noten la comparación que hace. Pasan de la muerte a la vida. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Puede darme una dimensión mayor que esta? Pasar de muerte a vida. No hay nada más grande, nada más profundo, mayor, nada más radical que eso. Eso es lo que le dijo él mismo, Jesucristo, a Nicodemo. Debes nacer de nuevo. La diferencia está en no vivir y vivir y nacer. Es recibir esta nueva vida, es ser una nueva creación, es ser regenerados. Escuchen al apóstol, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el lenguaje bíblico, eso es lo que significa ser cristiano. Ya han experimentado un cambio profundo, todos deben experimentarlo, porque todos nacemos de nuevo y somos formados todos en inequidad, todos estamos muertos en delitos y pecados y debemos nacer de nuevo todos y eso es lo que significa. Bueno, entonces seamos claros al respecto. Convertirse en cristiano, por lo tanto, no significa simplemente que ha tomado una religión en su vida, una nueva religión. ¿Cuántos están engañados por esto, por ese pensamiento? Dicen, es que de repente me di cuenta de que estaba viviendo una mala vida. Vi que debía ser un mejor hombre. Decidí entonces ser un mejor hombre. Y piensan que eso los convierte en cristianos. Una modificación de la vida, una mejora a la vida. Se adaptan a ciertos puntos de vista o los toman. Deciden ir a un lugar de adoración cuando antes nunca lo habían hecho. ¿Saben? Hay toda una diferencia en el mundo entre ir a la iglesia y recibir la vida de Dios en su alma. ¿Qué diferencia es esta? Entonces no significa estas cosas. ¿Y qué significa? Bueno, estos son los términos utilizados en las Escrituras. Significa recibir un nuevo corazón. Escuchen a Dios decirlo a través del profeta Ezequiel.
quitaré de ustedes, dice, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Una dureza se quita y algo nuevo, cálido y vivo se pone en su lugar. Un corazón de carne. Significa recibir una nueva naturaleza. Es decir, que hay un nuevo principio de vida que entra en nosotros, que simplemente no estaba allí antes y lo cambia todo. O como a veces se dice, significa que hay un cambio de disposición controladora de su vida. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa algo como esto. Este cambio del que estoy hablando no le da al hombre una nueva facultad o una nueva habilidad. No hace que un hombre que es poco inteligente se vuelva más inteligente. No cambia el temperamento esencial de uno, ni nada por el estilo. Eso permanece exactamente como estaba antes. Saulo de Tarso era un perseguidor muy violento de la iglesia, un gran predicador antes inclusive del mensaje judío. Y luego, ¿qué es lo que sucede con este hombre? Cree y se convierte en un predicador vehemente, pero ahora del evangelio. Es decir, su carácter no cambia. Lo que cambia es esto, su disposición controladora del alma. Allí está un hombre. Mírenlo, lo conocen, saben que tiene estas habilidades, pero ¿por qué están gobernadas? Eso es lo que cambia. ¿Cuál es el principio controlador en su vida? Bueno, allí está como un hombre no regenerado, como uno no cristiano, que está interesado en el mundo, en la vida, que quiere vivir su vida ganando solamente dinero, pensando en cómo puede avanzar, de cómo puede divertirse. Esa es la disposición controladora. Busca sus propios intereses, busca su propio disfrute, busca su propio avance. Entonces todos estos poderes y facultades están gobernados por esta disposición gobernante. Entonces este nuevo nacimiento, ¿qué es? ¿Qué es esta recepción de vida? Bueno, es un cambio de disposición gobernante. Todavía tiene sus mismas habilidades, sus mismas facultades, sus mismas inclinaciones. Sí, pero en lugar de que todas ellas estén guiadas y dirigidas en esta dirección, este nuevo principio entra y dirige y lo lleva completamente a la dirección opuesta. Allí estaba Saulo, yendo en un camino, se da vuelta y va en el otro camino. Si quiere ponerlo, piensen en el tren de la Sabana. Allí está el tren en los dos rieles en su dirección a Sopón, Mocón. Y todas esas personas y todos esos vagones que están allí de alguna forma dan la vuelta y van para el otro lado, se van para Bogotá. Eso es un cambio de disposición, es un cambio de dirección completamente diferente. Esto es lo que le sucede a un hombre cuando entra, a este hombre le entra esta nueva vida que es dada por Cristo. ¿Es su temperamento diferente? No, es el mismo. Sus habilidades son las mismas, pero le da toda esta vida que le hace diferente. Mientras que antes era así, ahora es algo que es completamente nuevo. Y no puedo agregar nada a lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Él le dice en 2 Corintios 5:17 que esto es lo que le pasa a un hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un hombre nuevo completamente. Tan nuevo que le parece que está en un mundo diferente. Nada le parece como antes. Está viviendo todo de una manera diferente. ¿Por qué? Bueno, porque hay un nuevo principio de vida que está dentro de él. Él ha recibido ese nuevo principio. Él ha recibido la salvación y lo ha transformado. Y eso es lo que significa. ¿Esto es algo misterioso? Sí, por supuesto. Algo que está más allá de nuestra comprensión, sí. Y quiero enfatizar que el cristianismo es misterioso y es milagroso, porque el cristianismo es algo sobrenatural y divino. Si piensan que van a entender esto, están cometiendo un gran error, mis amigos. Nuestro Señor dijo, cuando vean esto, se admirarán. Y noten el texto otra vez. No suena a contradicción, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan, vivirán. El mundo dice, esto son tonterías. ¿Cómo pueden oír los muertos? ¿Cierto? Bueno, es exactamente, eso es. En un nivel natural es seguro, tonterías por supuesto. Pero una vez que entra en lo sobrenatural y lo divino, ya no es tontería.
Pero si intenta entenderlo, pueden poder seguir intentándolo por toda la eternidad y nunca van a tener éxito. Es Dios el que lo hace. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto. ¿Recuerdan el caso de este hombre paralítico al principio de este capítulo? Aquí está nuestro Señor. Viene al hombre que había estado paralizado por 38 años. Estaba allí simplemente tendido en una camilla junto al estanque de Betesda. Y el Señor viene al hombre que no puede moverse, no puede hacer nada por sí mismo y le dice: toma tu camilla y anda. Pura locura, ¿no les parece? Pero eso es lo que dijo y eso es lo que pasó. Y sin embargo, los hombres en su necedad todavía intentan entender eso. Nicodemo, si lo recuerdan, allí en el 3er capítulo, intentó entenderlo. Dice: ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice él. Estaba tratando de entenderlo. No puede entenderlo. No te asombres que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo, le responde Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Cuando un hombre es nacido del Espíritu o recibe esta vida en Cristo, no puede entenderlo. Nadie puede entenderlo. Usted puede entenderlo, yo no lo puedo entender. Yo no sé qué pasó. Algo pasó, pero sucedió. No sé qué pasó, pero ha pasado. Me encuentro así. No se puede dar una explicación. Nadie puede. ¿Por qué lo digo? Porque es maravilloso y divino por definición. O para ponerlo de otra manera, esto es algo que hace completamente nuestro Señor Jesucristo. En el caso de este hombre paralítico, cuando lo vemos, nos está probando exactamente eso. Este hombre no podía moverse, estaba impotente allí afuera del estanque de Betesda. Había estado allí 38 años y Jesús lo sanó. Eso es lo que sucede a todos los hombres que se convierten en cristianos. No podían hacerlo y él entra y lo hace. Se convierte en cristiano porque el Señor Jesucristo lo hace. Y quiero dejar esto particularmente claro. Convertirse en cristiano no depende en absoluto de nada que ustedes hagan. Nada en absoluto. No depende en absoluto de la psicología. No depende de si tiene una tendencia religiosa, que es lo que algunos dicen. Algunos piensan que los cristianos nacen con esa tendencia religiosa y es por eso que siguen la espiritualidad. Igual como sería un científico o un poeta, o uno que es bueno para la música, o uno que es bueno para el arte. Simplemente nacen así. Resulta que tienen esa tendencia peculiar, ese giro en su cerebro, algo peculiar allí, que los lleva a seguir lo que siguen. Pero eso es pura psicología. Mi querido amigo, si lee la Biblia de principio a fin, encontrará que esa teoría no aguanta ni un segundo. Y si además lee toda la historia de la iglesia cristiana, tampoco aguanta. De hecho, analicen esta congregación, analicen a los cristianos. ¿Saben qué van a encontrar? Van a encontrar hombres, van a encontrar mujeres que no se llevan para nada, que realmente su carácter es completamente diferente, su temperamento completamente diferente, sus condiciones completamente diferentes, nivel social diferente y cualquier otra clasificación que le pueda dar. No hay nada que los haga pensar que hay algo común, como una tendencia en medio de nosotros como cristianos. Miren las diferencias de esos apóstoles, Juan, Pedro y Pablo, completamente diferentes. Siempre ha sido lo mismo. Mire a cada hombre que nos ha visitado acá y que ha predicado desde este púlpito. Mire a cada creyente en esta iglesia, algunos más apasionados, otros más impulsivos, otros más lógicos, otros más sobrios. Sin embargo, todos están predicando el mismo mensaje, todos están testificando de la misma experiencia. Por eso digo que la psicología no resiste la prueba ni un solo segundo. No importa cuál sea la tendencia, no importa en absoluto cuál sea su habilidad, no importa cuál sea su inteligencia. Yo leo algunos libros de texto sobre teología de tanto en tanto y dan la impresión de que hay que ser bastante capaz para ser cristiano, que es una cuestión intelectual, de comprensión. Si el cristianismo
fuera una filosofía, por supuesto que eso es perfectamente cierto, pero de hecho no importa en absoluto. No importa si es capaz, no importa si tiene o si no tiene ninguna capacidad, no importa si es el mayor filósofo del mundo, o si puede ser el más oscuro e intenebrecido, ignorante y todo lo que no ha aprendido en esta vida. Eso no hace la menor diferencia. Y les diré otra cosa, que no importa si es naturalmente bueno o malo. Eso tampoco hace ninguna diferencia. Por supuesto que hay personas que son más amables, buenas personas, y hay otros que no. Y concederé esto a los psicólogos, que hay algunos que nacen con una inclinación religiosa, les gusta hacer este tipo de cosas, pero eso no los convierte en cristianos. Como he dicho, lo que estoy diciendo es que eso no hace la menor diferencia. Mire al lado suyo, al otro lado. Hay personas, y algunas de ellas naturalmente buenas, y algunas de ellas naturalmente muy malas. Algunos que parecían ser como unos ángeles, y algunos como unos verdaderos demonios. Y están todos sentados acá, todos juntos en la misma iglesia, santos en el mismo reino de Dios. Algunos que siempre han sido religiosos, algunos que nunca se acercaron a un lugar de adoración y blasfemaron a Dios. No importa. ¿Por qué no importa? Bueno, porque todos estamos muertos e igualmente muertos desde este punto de vista. No importa qué diferencias hay. Lo único que importa es, tenemos esta vida en nosotros. Y por naturaleza ninguno de nosotros tiene esta vida, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es, y lo digo con toda claridad, completamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder que Él tiene, esa voz que Él tiene. Él hablaba y las personas eran transformadas. Noten lo que sucede con este hombre paralítico. Vuelvan a leerlo. Un hombre que está tendido, impotente en esa camilla durante 38 años. Repentinamente es abordado por alguien y le dice, toma tu camilla y anda. Y eso sucede. Fue sanado, tomó su camilla y caminó. Puedo decirles exactamente lo que pasó. Este hombre no tenía el poder. Era un hombre impotente. Estaba en ese grupo de ciegos y cojos y lisiados y personas impotentes que habían sido llevados allí día tras día. Y sin embargo, nuestro Señor se le acerca y le habla y le dice, toma tu camilla y anda. ¡Qué locura! ¿No les parece? ¿Cómo puede un hombre que es impotente tomar su camilla? Ni siquiera podía. ¿Cómo puede pararse y caminar? ¿No ven lo que está pasando? El poder está en su voz. Oigan su palabra, está en su voz. Al oír el poder entra en el hombre, se le da vida y en ese momento la prueba la tenemos. Ahí vemos cómo él se levanta. No lo hace por sus propios esfuerzos. De repente se levanta. Ha pasado su vida tratando de esforzarse. ¿No pueden verlo ustedes? Esforzándose, tratando de meterse en ese estanque para que fuera sanado. No puede moverse, todos sus esfuerzos no le llevan a nada y de repente se levanta. ¿Y qué le pasó? Al pronunciar el Señor las palabras, la vida entra y este hombre recibe el poder. Así es siempre. Siempre ha sido así. ¿No les parece eso como una locura? Allí está. Lázaro, sal. Recuerden, Lázaro lleva 4 días muerto, ya huele a demonios. 4 días y le dice sal y el hombre sale, vivo. ¿Puede un hombre muerto levantarse a la vida, resucitarse, por así decirlo, salirse de las tumbas? Por supuesto que no puede. ¿De dónde vino el poder? En la voz, en la voz. Sal fuera. Al hablar, el poder entra y el hombre tiene vida y salió. El Hijo del Hombre tiene poder para dar vida. Tiene vida en sí mismo y vivifica al que Él quiere. El poder está completamente en Jesucristo y gracias le damos a Dios por esto que es Él y no somos nosotros. Es por eso que les digo que la psicología no importa, su capacidad no importa. Él es quien pone la vida y puede ponerla en el más ciego, en el más oscuro, en el más tonto, como puede ponerla en el mayor filósofo en este momento.
Él tiene la vida y el poder y lo da. Y además puede dárselo a cualquiera. Puede dárselo a todos. Y puede darlo esta mañana aquí en Bogotá al más vil, al más oscuro, el más tenebroso, más negro, al carácter más sucio en este minuto. Puede dárselo tan fácil a una persona terrible como puede dárselo tan fácil a un religioso y bueno, y educado y modesto y casto, que nunca pensaba en hacer el mal. Y todo esto sucede por medio de la predicación. Yo no tengo necesidad de conocer a cada uno de ustedes. Sé que todos están muertos sin delitos y pecados, eso sí sé, como yo mismo. Eso lo sé, no necesito conocerlos. Todos nacemos así, todos necesitamos esta vida. No importa qué es o quién es. No estoy interesado en los pecados particulares, no estoy interesado en lo que está haciendo, no importa lo que necesita. Lo que sabemos es que necesitamos esta vida y esta vida está en Él y puede dárselos a quien Él quiera y la da. El poder está en Él. No hay nada en nosotros porque estamos muertos y gracias le doy a Dios porque todo es de su mano. Si su inteligencia y su capacidad de entender mil y otras cosas entrara aquí a funcionar de alguna manera para ser los cristianos, qué desigual sería. Pero aquí la igualdad se elimina, la desigualdad se elimina completamente, porque todos somos uno, todos necesitamos esta vida y solo Él puede dárnosla. Entonces, mi querido amigo, la pregunta para usted es esta: ¿tiene esta vida? Se la ha dado Él. Ha oído que Él le llama por su nombre. Juan, María, Marta, quien sea, Lázaro, Él lo ha llamado de pronto. Ha llegado la poderosa palabra a usted y le ha despertado y le ha llamado afuera de su tumba, afuera de la esclavitud del pecado. ¿Hay evidencia de eso? Escúchelo, escuche estas palabras. Él le insta a hacerlo. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Qué bendito es ese día. ¿Cómo se da cuenta de que tiene la vida? Escuche, en el momento en el que Él pone esta vida en usted, sabrá que ha ocurrido este tremendo cambio. No puede evitar saberlo. Sentirá que hay un nuevo principio de vida. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, se lo diré. Comenzará a interesarse en estas cosas. Comenzará a pensar en su propia alma. Comenzará a pensar en Dios, en su relación con Él, sobre la vida. Empezará a pensar en la muerte. Comenzará a interesarse en todas estas cosas espirituales que nunca antes se había interesado. Y no solo eso, comenzará a entenderlas. Puede que haya escuchado el Evangelio muchas veces antes, pero no le hablaba ni le decía nada ni lo entendía. De repente se encuentra entendiéndolo, tiene significado para usted, tiene relevancia para usted. Y luego comienza a sentir un deseo por saber más al respecto. Y luego encontrará incluso que la Biblia le interesa. Disfruta la Biblia, mi amigo. Le gusta leerla, la entiende, le habla. Seamos claros con esto. Si no tiene ningún tipo de disfrute de la Biblia, no tiene derecho a considerarse cristiano. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El bebé no entiende por qué le gusta la leche, pero lo hace y la quiere. Por eso le pregunto, ¿tiene un deseo por esta palabra de Dios? ¿Quiere entenderla más? ¿Quiere poder vivirla mejor? Dígame. Ahora también le pregunto, ¿la oración significa algo para usted? ¿La oración se está volviendo un poco más fácil? ¿Anhela saber cómo orar? ¿Tiene deseos de orar? Y hay otra manera adicional. Puede saber muy fácilmente si tiene esta nueva vida o no, si el mundo alrededor se convierte en un lugar muy diferente para usted. Las cosas que antes le encantaban, ahora le repelen. Ve que son las cosas
Las cosas del mundo son peligrosas para su vida y para su alma. Las cosas que antes adoraba y las cosas que le excitaban, las ve como enemigas de su alma y se aparta de ellas. ¿Anhela, le pregunto, ser santo, ser limpio, ser casto y ser puro? Esas son algunas de las pruebas. Y le comienza a gustar la gente de Dios. Las personas que antes consideraba la mayor carga en el mundo ahora comienzan a acercarse a ellas. Quiere escuchar algo de ellas, quiere conocer dónde están, quiere orar por ellas, quiere pasar tiempo en compañía, quiere tener comunión con ellas. Le pregunto, ¿tiene esta nueva vida? ¿Disfruta el cristianismo? Si no lo hace, pues no lo es. Hay algunas pruebas adicionales, pero debo continuar. ¿Y por qué es absolutamente esencial que tenga esta vida? He dicho todo el tiempo que sin esta vida no son cristianos. ¿Pero por qué debe tener esta vida? Bueno, acá hay una respuesta. Obviamente, esta vida es absolutamente esencial antes de que pueda tener una esperanza de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Escuchen al salmista. Salmo 15:1 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Escuchen otro. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Mis queridos amigos, no hay necesidad de discutir sobre esto. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y esta es otra característica. Vive en comunión con Dios. La característica del cristiano es que está conectado con Dios, que está en concordia con Dios. Pero, ¿cuál es la unión entre Cristo con Belial? No se puede. ¿Qué tipo de comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? No existe. Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto. ¿Y cómo puede tener comunión con Él a menos de que tenga algo de su propia vida dentro de usted? Eso es absolutamente esencial. ¿Ha pensado alguna vez en esto? El hombre tal como es está en tinieblas y no puede tener comunión con Dios. ¿Ha pensado alguna vez en estar en la presencia de Dios? Cuando se arrodillan y tratan de orar, recuerden que están hablando con el Dios del universo, con esta luz eterna. Y Dios es luz y no hay tinieblas en absoluto en Él. Y Dios es un fuego consumidor. Sin esta vida que Cristo da, no hay esperanza para nadie de disfrutar de esta comunión con Dios. Pero recuerden, es igualmente y más esencial, antes de que pueda tener alguna esperanza de entrar al cielo, que reconozca esto. Yo le pregunto, ¿qué va a pasar cuando muera? ¿Quiere ir al cielo? Escuchen, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No tendrán entrada. Y escuchen de nuevo, y jamás, versículo 27, capítulo 21, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en la vida del Cordero, de la vida del Cordero. El cielo sería un infierno para cualquiera que llegue allí en esa condición. Sin esta vida que Cristo da, las personas se encuentran muy difícil incluso escuchar un sermón de cualquier longitud en este momento. Y dicen, yo no estoy interesado, esto es aburrido. ¿Qué creen que será el cielo? ¿Qué va a ser el cielo para usted y para mí? Vamos a pasar allá todo el tiempo adorando, alabando a Dios, ensalzando sus virtudes. Para una persona que no ha creído es como un infierno. ¿Llegará allí sin esta vida que da Cristo? Es absolutamente esencial, por eso le ruego, ¿ha oído la voz del Hijo de Dios? Es el que da la vida, porque si no tiene esta vida, está condenado y ese es su destino. Y la siguiente característica de un cristiano
es que responde al llamado, actúa y lo hace ahora. Evalúe su vida, busque a Jesús y reciba la vida que Él ofrece, acéptela. Es absolutamente esencial que tenga una vida correspondiente a la suya. Si han entendido que no la tienen, pues pídanla, acéptela, pídale por ella, porque su bondad, su religión, su inteligencia no le valen para nada. Son dos pimientos, no sirven para nada. Necesita la vida de Dios en su alma. Y cualquier cosa que haya sido hasta esta mañana no importa, cualquier pecado no importa, cualquier vida que haya vivido religiosa no importa. Pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. ¿Ha oído la voz del Hijo de Dios? Porque si lo ha hecho, entonces está vivo, ha recibido la vida. Repasemos. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los cristianos? Son los que escuchan la voz, son los que reciben la vida, son los que han sido transformados y esa transformación se muestra, da evidencias, viven en comunión con Dios y han aceptado y aceptan y constantemente lo están haciendo. Esos son. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Dios, por esta verdad, por estas palabras que tú nos has dejado aquí en estos textos para nosotros, para que podamos ser confrontados, para poder saber si en realidad esta vida está en medio de nosotros. Y si no está, Señor, mi oración es para que tú hagas esa obra de regeneración en la vida de aquellos que están inclusive en medio de nosotros que no han creído. Esa es nuestra oración, Señor, que tú obres, que tú hagas esa regeneración en la vida de los incrédulos hoy. Y a nosotros que hemos creído, afírmanos en nuestra fe y danos esa seguridad y esa esperanza de vida eterna, para que podamos también ser predicadores de estas noticias a aquellos que no han creído, a aquellos que están todavía convencidos de que de alguna forma van a entrar al reino de los cielos cuando ni siquiera han aceptado a tu Hijo Jesucristo como el único camino de entrada. Gracias te damos por tu palabra y gracias por este momento que podemos ahora inclusive recordar esa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Amén.